Muy buenas a todos y bienvenidos a su planeta favorito, Emerald Planet. Se sabe que Sega ha pasado por muchos momentos oscuros, algunos muchos más conocidos que otros, pero uno de estos momentos oscuros tiene que ver con un personajillo del cual el fandom suele mofarse constantemente, pero que pocos nombran. Hoy hablaremos de cómo Sega ya no pudo volver a usar más de 200 personajes. En esta historia tenemos el principal protagonista, aquel que decidió enfrentarse con Sega, Ken Penders. Para los que no estén familiarizados con él, Ken Penders trabajó anteriormente como dibujante y guionista principal de la serie de cómics de Sonic the Hedgehog y sus derivados para Archie Comics. Trabajó por primera vez en el tomo número 11 de Sonic y continuó trabajando hasta el tomo número 159. Esto quiere decir que estuvo involucrado enormemente desde la creación de los cómics de Archie. Por ende, Ken Penders es el creador de muchos de los personajes exclusivos de los cómics de Sonic en Archie. También diseñó las carátulas de la serie completa de DVD del programa de televisión de Sonic the Hedgehog, conocido mayormente como Sonic Satam. Entre enero de 2009 y octubre de 2015, presentó una serie de demandas y casos legales contra Sega y Archie, relacionados con los derechos de autor de sus personajes en la serie de cómics de Sonic y sus spin-off. Una serie de demandas presentadas por Ken Penders contra Sega y Archie comenzó con el primer caso el 1 de enero de 2009. Durante ese tiempo, Penders presentó ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos varias historias, personajes y obras creadas por él para la serie de cómics de Sonic the Hedgehog de Archie Comics y sus títulos derivados, inicialmente sin revelar nada al público. El 21 de abril de 2010, la Oficina de Derechos de Autor comenzó a certificar las reclamaciones de derechos de autor de Penders, lo que dio lugar a que todas las historias de Sonic the Hedgehog y Knuckles the Echidnas creadas por él fueran reconocidas oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos como su propiedad intelectual. Al hacerlo, Penders declaró que ahora estaba en condiciones de utilizar cualquier medio legal que se considere necesario para poder proteger y preservar sus obras en los cómics de Archie, incluidos los personajes que él decía haber creado. Sega y Archie Comics fueron contactados e informados de esta presentación por parte de Ken Penders. Ambas empresas tienen la oportunidad de impugnar la solicitud de registro, pero ninguna de las dos compañías responde inicialmente a las notificaciones. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos notifica de esto a Penders. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos comienza a presentar oficialmente los registros de Penders. Penders recibe los certificados de registro y los documentos legales relativos a los detalles de los derechos de autor. Penders comienza a notificar públicamente sus registros de derechos de autor. Eso es lo que dijo Ken Penders desde su página web. En cuanto a cómo afecta a los títulos de Sonic the Hedgehog publicados por Archie Comics, si bien no les impide publicar la serie Sonic, no se les permite usar ninguno de mis personajes, conceptos o historias. Por ahora, no pueden reimprimir ninguna de mis historias en ningún momento, ni pueden usar ninguno de mis personajes. Julie Sue, Geoffrey St. John, Hershey, Robo the Edge, Lienda, la Legión Oscura, junto con el resto de los personajes y conceptos que creé, incluidos los universos alternativos y la línea de tiempo futura, no podrán aparecer en la serie. La primera demanda se produjo en noviembre de 2010 y se presentó contra Archie Comics Publishing por presunto incumplimiento de contrato. A pesar de los derechos de autor de Penders, Archie continuaba publicando los números de Sonic the Hedgehog que Penders había escrito o contenía personajes de Penders. El problema provino de la falta de pagos de regalías provenientes de estas reimpresiones. Penders creía que merecía pagos de regalías por los cómics que se publicaban y que contenían sus propiedades intelectuales. En este punto, Penders había renunciado a la posición de escritor principal de Sonic the Hedgehog y fue reemplazado por Ian Flynn. En respuesta a la presentación de Penders de la propiedad legal en 2009 y el anuncio de su propio proyecto de novela gráfica original, Archie Comics procedió a presentar una carta de cese y demanda contra él en el otoño del 2010 en un intento de mantener sus derechos de autor de sus personajes y conceptos. Como el cómic tenía licencia, todo lo que había creado, incluidos personajes, pertenecía legalmente a Sega. Archie alegó originalmente que Penders había firmado un contrato de trabajo por encargo, lo que hacía que todo lo que Penders había creado fuera propiedad de Sega. Sin embargo, el equipo legal de Archie Comics no pudo presentar dicho contrato. Pronto, Archie despidió a todo su equipo legal después de que no pudieran producir el contrato de trabajo de Penders. Este contrato era muy importante, ya que demostraría que Penders no tenía ninguna pata legal en la que apoyarse con respecto a esta demanda. El contrato demostraría que voluntariamente firmó el control de sus creaciones a Sega y a Archie. Penders afirma que este contrato jamás existió en primer lugar y que él nunca firmó tal papeleo. Archie finalmente pudo producir una fotocopia de dicho contrato, aunque Penders afirmó que era tan solo una falsificación.
y Archie pronto descubriría que no tenía ninguna copia original de ninguno de sus contratos de ningún trabajador actual ni anterior. En 2011, Penders presentó una demanda contra Sega y Electronic Arts Games por una supuesta infracción de derechos de autor en el videojuego Sonic Chronicles. Este es el primer RPG de Sonic que fue lanzado en el año 2008 para Nintendo DS. Al principio, la historia se centra en Sonic y sus amigos recuperando las Chaos Emeralds. Sin embargo, la historia finalmente se convierte en una historia de un clan Echidna que se creía extinto. Penders presentó la demanda contra este juego, incluyendo a los personajes del clan Nocturnus, los villanos del juego, diciendo que su apariencia y su historia de fondo narrativa eran demasiado similares a su Legión Oscura de los cómics Archie. El juez Otis Wright desestima el caso Penders vs Sega y Electronic Arts, a pesar del acuerdo mutuo y activo entre ambas partes para mantener el caso. La demanda terminó en un punto muerto cuando el caso fue desestimado por segunda vez y ratificado en los tribunales en octubre del 2013. Aunque Penders intentó abordar el caso con la editorial Archie Comics junto con el caso actual en curso, también se vio obligado a limitar temporalmente sus acciones legales debido a la ley de prescripción. Ken Penders no podrá volver a presentar la demanda a menos que los personajes y los conceptos de Sonic Chronicles se usen en el futuro. Recordemos que este juego había terminado con el fin, junto con Eggman reinando la Tierra a modo de cliffhanger. BioWare había indicado que ya tenían una secuela en mente, sin embargo, esto, junto con otro evento, BioWare siendo adquirido por Electronic Arts, llevó a que la secuela de Sonic Chronicles fuera cancelada. Se cree que la intención de Sega era de evitar más problemas legales con Penders, por eso este juego está a la deriva en un limbo permanente, dejándolo también como un juego no canon y existiendo solo en su propio universo. El acuerdo de la demanda de Penders contra Archie Comics terminó a favor de Penders, debido a que Archie no pudo presentar el contrato pertinente del tiempo de trabajo de Penders. Todo este dolor de cabeza finalmente llevó a un reinicio masivo de la serie de cómics y a la retirada de todos sus personajes Echidna, salvo los Echidnas creados por Sega, como Knuckles y Tikal. Además, también se retiraron la mayoría de personajes que no eran de Sega en virtud de la demanda de Penders. Esto fue justificado dentro de los cómics con una segunda Genesis Wave. Todos los personajes creados o introducidos por Ken Penders fueron retirados de cualquier uso o referencia posterior en la franquicia de cómics de Sonic the Hedgehog de Archie. Debido a los arcos argumentales que se estaban produciendo en ese momento, tanto en Sonic the Hedgehog como en Sonic Universe, que presentaban en gran medida a los personajes creados por Penders, ambos cómics fueron objeto de repentinas reescrituras y ediciones en los dibujos. Sonic the Hedgehog del 244 al 246 se reescribió por completo para eliminar docenas de personajes de la historia anunciada centrada en Knuckles, y Sonic Universe del 46 al 47 sustituyó a Robo the Edge y Marianne por los funcionalmente similares Bob Sparrow y Thorn the Lobe. Además, la mayoría de los números afectados fueron objeto de una edición del arte de la portada, que iban desde la eliminación de personajes hasta el rediseño completo de las mismas. Por otra parte, el material reimpreso en libros como Sonic Super Special Magazine 6 y Sonic Super Digest 2 se desviaba en gran medida del contenido anunciado antes de la publicación. Ambos libros anunciaban historias de Chaotix, concretamente el arco argumental de Regreso a Angel Island, que se pretendía dividir entre los libros, pero Sonic Super Special Magazine 6 publicó en su lugar historias del arco argumental de Iron Dominion, y ambos libros evitaron reimprimir cualquier historia que contuviera trabajos de Ken Penders. La serie Sonic Super Digest también omitió por completo a Julie Sue y Cyphon B de los perfiles de los Chaotix, y todos los lugares creados por Penders en Angel Island fueron renombrados en el mapa por términos genéricos. Además, las historias que se reimprimieron en la revista editaron la mayoría de las menciones a la Legión Oscura y se eliminó una página entera con leyenda de la reimpresión de Sonic the Hedgehog 209. Las acciones de Penders inspirarían más tarde a su compañero, el ex escritor Scott Fulop, a emprender acciones legales contra Archie por el uso no autorizado de sus personajes tras su salida y la reimpresión de sus historias y conceptos. Pero el 5 de septiembre del 2017, Fulop perdió la demanda contra Archie. El acuerdo del caso, como señaló Penders, concedió a Archie Comics un uso limitado de sus personajes con las condiciones limitadas del reconocimiento de la propiedad y el pago de una suma de derechos. Sin embargo, los motivos de la decisión de Archie de no utilizarlos jamás fueron revelados al público, pero prefirieron no volver a tener ningún tipo de relación con Penders, ni sus personajes, ni sus historias. Independientemente del resultado de ambos casos legales, gran parte de los personajes, la historia y el universo de Sonic creados directamente por Ken Penders y exclusivos de Archie, fueron eliminados de la continuidad debido a algunos de los términos legales establecidos en el caso. Esto dio lugar a la implementación de un forzado reinicio de la continuidad de la serie y a cambios masivos en el argumento para consternación de muchos fans.
En particular, los personajes creados por otros creadores también desaparecieron de los cómics, incluidos los de Carl Bollers, quien ha declarado que también es propietario de los personajes que creó durante su etapa como escritor y no fue contactado por Archie al respecto. Otros personajes e historias exclusivas de Archie Comics que no fueron creados por Ken Penders o Ian Flynn también fueron purgados sistemáticamente de la continuidad en la forma de una Super Genesis Wave. Esto puede ser por dos razones principales: 1, para garantizar que no vuelvan a surgir complicaciones legales similares, o 2, para mantener el universo y las historias de la serie de los cómics más en línea con los juegos. Sega y Archie han permanecido relativamente callados sobre el asunto y muy poca información del caso contra Ken Penders ha sido revelada al público por dichos miembros del partido. Los efectos de las infames demandas de Ken Penders todavía se sienten en la franquicia de Sonic hasta hoy en día. Los cómics Archie de Sonic se cancelaron sin previo aviso en 2017, y muchos apuntan a Penders como una de las principales razones. Desde las demandas de Ken Penders, Sega ha creado una lista muy precisa de mandatos para que sus personajes sigan en cualquier medio que se involucre la franquicia de Sonic. Es fácil vincular esto a su indulgencia con Penders en los años 90 y lo rápido que fue para aprovechar eso. La mayoría de los mandatos actuales prohíben cosas de las cuales Penders fue directamente responsable en la franquicia. Estos mandatos incluyen a juegos, series de televisión, películas, juguetes e incluso cómics. En el caso de la serie de cómics de Sonic the Hedgehog de Archie específicamente, en lo que se refiere al caso legal, los mandatos en vigor eran los siguientes. No se permitía que los personajes originales de Sega tuvieran relaciones familiares a menos que éstas ya estuvieran establecidas, como Cream y Vanilla, aunque sí hay algunas excepciones, como por ejemplo Charles the Hedgehog. Sin embargo, se permitían a los personajes exclusivos de Archie Comics, como Sally, Rodor, Bunny o Anthony. Se prohibió el uso de los personajes de Ken Penders o de cualquier contenido previo a la segunda Genesis Wave. Se prohíbe el uso de todos los personajes y contenidos de Sonic Chronicles. La editorial Archie Comics tenía prohibido hacer referencia a la OVA de Sonic, a Sonic Underground o a Sonic X, a menos que se obtuviera un permiso específico de Sega. De igual forma, también se le prohibió usar al Dr. Eggman Nega. Ya no se permite referirse al planeta de Sonic como Mobius, ya sea Light, Dark, Prime o cualquier otra línea temporal. Solo se permite la aparición de un Metal Sonic, pero no de varios. Con la excepción del personaje de Nicole, que permitía a los personajes afectados recordar el universo anterior, estos recuerdos se vieron obligados a desvanecerse y ser irrelevantes. Las representaciones de personajes como Sonic clásico, Tails clásico, Eggman clásico o cualquier otra representación clásica de los personajes de Sega no estaban permitidas a menos que se diera permiso directamente de Sega. Sin embargo, este mandato parecía haberse levantado a partir del 25 aniversario de la franquicia de Sonic, antes de que los cómics de Archie fueran cancelados. A Sonic no se le permite perder, puede ser abatido y pasar por muchas dificultades, pero no se le permite fracasar por completo. Los personajes principales y o significativos tienen prohibido establecer relaciones íntimas o amorosas. Sin embargo, se permitían a los personajes exclusivos de Archie Comics, como por ejemplo Bunny y Anthony, pero no con personajes que sean de Sega, como Sonic y Sally. Los personajes originales de Sega debían permanecer fieles a sus diseños modernos como se estableció a partir del tomo 71 de Sonic the Hedgehog. No se permitía que ninguno cambiara o modificara su apariencia independientemente del contexto de la historia. Los personajes exclusivos de Sega no pueden ser eliminados. A Sonic y a los personajes que son exclusivos de Sega no se les permite mostrar emociones excesivas. Acá podemos ver un claro ejemplo de una reedición de un dibujo que elimina ciertas emociones expresivas por parte de Sonic debido a este mandato. Varios personajes y conceptos fueron eliminados permanentemente, o se sospecha que fueron eliminados permanentemente de la continuidad debido al acuerdo legal dictado por los casos colectivos Archie Comics Sega Electronic Arts vs Penders. Una serie de personajes y conceptos fueron eliminados permanentemente de la continuidad debido al acuerdo legal y nunca volvieron bajo las circunstancias dictaminadas por el acuerdo. En total, fueron 244 todos los personajes que Sega dejó de utilizar. Estos personajes incluyen a Scorch, Lien Da, Julie Su, Dimitri, Enerjak, Shard y Breezy, entre muchísimos otros. Aunque varios personajes y conceptos no fueron creados por Ken Penders, algunos sí dejaron de estar presentes en la continuidad por razones desconocidas para el dominio público. Desde la cancelación de la serie de cómics de Archie de Sonic, ninguno de estos personajes o conceptos ha regresado a la franquicia. Esto incluye los personajes y conceptos que han hecho apariciones antes de los acontecimientos de la Super Genesis Wave. A lo que concierne a Penders, en aquel entonces comenzó a trabajar en una serie de cómics que, al parecer, retomaba la trama que había dejado en Sonic the Hedgehog llamada The Larasu Chronicles, aunque ya hace varios años que no se sabe nada de eso.
Respecto a los sentimientos generales hacia Penders por parte de los fans de Sonic, especialmente en los últimos años, todos se han inclinado hacia el desprecio por el escritor que una vez fue amado, y solo parece estar cavando un agujero más y más profundo para sí mismo cada vez que habla sobre su cómic o su trabajo en Archie, siendo tan solo la burla y el meme del fandom. Hoy en día las cosas parecen estar un poco más calmadas, a pesar de que estas restricciones siguen en curso en la franquicia de Sonic. No fue exactamente un final feliz, digamos que fue un final agridulce, al menos para todos aquellos que amaban los cómics de Archie y los leían en aquel entonces. Aún así, recordemos que parte de esta culpa fue de la misma empresa al no poder presentar la pieza clave, el contrato de Penders. Aunque tal vez haya sido para mejor, ya que esto ha llevado a que los cómics de Sonic volvieran a ser importantes para las franquicias y los nuevos tomos de la mano de IDW han enamorado a todos los fans de Sonic, incluyendo historias fantásticas y personajes únicos. Actualmente, estos cómics son escritos por Ian Flynn, que por cierto también será el escritor del próximo juego de Sonic, Sonic Frontiers. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Penders realmente tenía el derecho de reclamar estos personajes como suyo? ¿O creen que los personajes que un artista crea siempre pertenecen a la empresa que los contrata? ¿Ustedes leían los cómics de Archie en aquel entonces? Y si es así, ¿cómo percibieron el reinicio? También, ¿qué opinan de las restricciones que Sonic tiene? Comenten todo esto en la caja de comentarios, ya saben que siempre los ando leyendo. Nosotros nos vemos en un próximo video, bye bye.